medio del 930 AM o por medio de internet en www.radiosanjose.org. También damos la bienvenida a aquel que se va uniendo a la transmisión desde nuestra página de Facebook de Radio San José. También puede buscarnos, si usted nos está escuchando por el dial o internet, búsquenos, estamos como Radio San José. Usted ahí puede ver la transmisión totalmente en vivo. Si quiere participar, puede hacerlo por medio de los comentarios o escribiendo al WhatsApp 7610-1010. Muy buenas noches. Pues antes que nada quiero felicitarlos a ustedes por cumplir 8 años de estar en este programa. De verdad que es una bendición poder compartir, poder escucharlos, poder escuchar también su experiencia como pareja, porque esto sirve para muchos jóvenes. Y si usted nos está escuchando o nos está viendo, lo invito a que por favor usted comparta este programa para así poder llegar a muchas más personas, a parejas que también ya tienen muchísimos años de historia, también para aquellos que están a punto de casarse o tomar la decisión. Es un muy buen programa que pueden escuchar. Así que muchísimas felicidades, que el Señor nos permita poder seguir transmitiendo ese mensaje a todos los salvadoreños, también a todo el mundo, pues porque llegamos a diferentes partes del mundo. Así que muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, aquí, con calorcito, que ha sido un día bastante caliente, pero bendecidos, la verdad que nos sentimos bien bendecidos, alegres y contentos de que podamos compartir con todos ustedes. Bendecidos por lo que nos está felicitando. Es una gran bendición del Señor que nos ha permitido servir de esta forma. Definitivamente. Así que damos inicio entonces diciendo: viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos a su programa, queridos oyentes. Esperamos que todos estén bien, que estén bien de salud, que estén bendecidos, que haya sido un día provechoso en la vida. Este año ha sido un año de muchas innovaciones en la familia y pues hemos venido caminando y acabamos de pasar, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor y estamos viviendo la Pascua y vamos camino a Pentecostés. Y platicando nosotros con Roberto, decidimos hablar ahora de un tema muy importante porque lo escuchamos frecuentemente ahorita en nuestras homilías, lo escuchamos en prédicas, que es nacer de nuevo. Cuando lo estábamos viendo este tema, pues nosotros somos testimonio de lo que es nacer de nuevo. Para la gloria de nuestro Señor, como nos dijo Rebeca, estamos cumpliendo 8 años de estar con este programa. El Señor utilizó unos ángeles que nos llamaron a este servicio. Y gracias a la acción del Señor en nuestra vida y de sus bendiciones, pues hemos perseverado. Y cada día, cada programa también nosotros nos hace crecer mucho. Porque lo que hablamos, lo que transmitimos, es lo que vivimos. Así que estamos muy agradecidos con el Señor de esta experiencia. Claro, es algo lindo, es maravilloso ir poco a poco descubriendo lo que el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros, descubrir cómo el Señor va obrando en el silencio. Muchas veces quisiéramos cosas espectaculares, pero el Señor no actúa así. El Señor actúa de la forma más sutil, de la forma más tenue que uno se puede imaginar, de ese hilito que Él nos va dejando, y lo único que tenemos que hacer nosotros como humanos es agarrarnos de ese hilito. De ahí Él nos jala, nos lleva y nos pone realmente donde Él quiere. Así que para celebrar y para disfrutar este programa, primero tenemos que ponerlo, como siempre, en la mano de Él. Tenemos que dejar que Él nos ilumine para que a través de la iluminación que Él nos da en el día a día, a través de la iluminación que Él nos pone, podamos entender el mensaje que hoy tiene destinado para todos y cada uno de los que estamos en sintonía de este programa. Así que vamos a hacer una oración para poner este programa de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Primero te queremos dar gracias. Te queremos dar gracias porque nos has permitido
a través de este medio entregar un poquito de lo que tú nos has enseñado, de lo que tú nos has bendecido, de lo que tú nos das día a día. Te damos gracias por todas las bendiciones, te damos gracias por esos milagros que nos haces día a día. Te damos gracias porque así como somos, así con todos nuestros defectos, nuestros errores, tú nos amas inmensamente y nos tienes una gran misericordia. Hoy queremos pedir a tu Espíritu Santo que se derrame en todos los que estamos en sintonía en este momento y los que nos van a escuchar más adelante, para que a través del Espíritu Santo podamos hacer vida el mensaje que tú nos tienes preparado. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén y amén. Amén. Fíjense que esta época, como decía Mirna, esta época de Pascua es una oportunidad en realidad que Dios nos da. ¿Para qué? Para que reflexionemos y para que continuemos en ese proceso de conversión a lo que el Señor nos llama. Ese proceso de conversión que dura hasta que llevamos a la vida eterna, hasta que nos muramos. En todo ese proceso vamos a ir nosotros descubriendo y el Señor va a ir actuando en cada uno de nosotros. Fíjense que San Juan, el discípulo amado, decía en su evangelio, en una parte decía que todo aquel que quiere estar en el reino de Dios debe llevar a cabo su conversión. Y entonces llevar a cabo su conversión es un proceso, como decimos, que dura toda la vida. Y precisamente en esta época que acabamos de pasar, de venir de meditar la pasión del Señor, del Tríduo Pascual, la resurrección, la octava de Pascua, y ahorita que vamos en ese proceso pascual hacia Pentecostés, es importante que nosotros descubramos cómo es realmente ese proceso y qué es lo que en realidad tenemos que hacer para iniciar o para continuar ese proceso de conversión. Y hay una lectura que hemos escogido que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3. Hay una lectura que es muy, muy bonita, que habla acerca de Nicodemo. Pero leamos lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjense que en esta lectura que hemos tomado como base para desarrollar el tema, queremos destacar 3 elementos bien importantes y son los que nos van a descubrir cómo va a ser este proceso del nacer de nuevo, al que el mismo Jesús, es que esto es lo importante, el mismo Jesús es el que nos dice, tienen que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué elementos podemos destacar o qué podemos ver en esta lectura? Fíjense, primeramente, ocupemos un poco la imaginación. Imaginémonos a Nicodemo yendo de noche a buscar al Señor. ¿Por qué de noche? Porque para que nadie lo veía, porque Nicodemo era miembro de ese Sanedrín, de esa parte que estudiaban en esa época, pues podemos considerar, y digámoslo así, los enemigos del Señor. Ahora, la pregunta y la similitud que deberíamos de hacernos es: ¿cuántas veces nosotros hemos ocultado a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros compañeros de trabajo que buscamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros tratamos de ocultar que estamos en algún movimiento de la iglesia, o tratamos de aparentar que no estamos en esa sintonía porque quizás nos da pena, porque nos da pena que nuestros amigos del trabajo nos empiecen a criticar, nos da pena que nuestros familiares nos critiquen, nos da pena incluso que a veces dentro de la misma núcleo familiar o amigos cercanos probablemente estén en otras religiones, y a nosotros nos da pena demostrar realmente en lo que estamos. Entonces, esa actitud de Nicodemo que le dio pena es la misma actitud que a veces nosotros tenemos cuando buscamos al Señor. Pero un detalle bien importantísimo, y el segundo elemento que hay que destacar en esta parte, es que al Señor no le importó eso. O sea, el hecho de que Él llegara de escondidas y llegó donde Él, básicamente el Señor ni siquiera se lo menciona, ni siquiera le dice: bueno, ¿y por qué venís de noche?
¿Por qué te da pena buscarte? No, para el Señor eso pasa desapercibido. Él recibe a Nicodemo sin importarle que se oculta para buscarlo. Fíjense qué interesante es todo esto. Y haciendo la similitud quiere decir que aunque a nosotros nos da pena, a pesar de las circunstancias que podamos tener, el Señor nos va a recibir. Él no nos va a estar reclamando como uno cree que yo soy muy pecador y como va a creer que voy a llegar al Señor. No, el Señor no va a poner condiciones. Simple y sencillamente, cuando lo busquemos, Él va a estar ahí y nos va a recibir. Y esto nos va a llevar a lo que descubre Nicodemo. Esto nos va a llevar a lo que Nicodemo le dice, porque es la revelación importante que nos está dando el Señor, porque le dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo para arriba. Nadie puede ver. Entonces, en estos tres detalles, que son los que vamos a tomar para desarrollar el tema, quiero reafirmar básicamente esto, que buscar a Dios sin que nadie nos vea puede considerarse lo que nosotros hacemos. Puede ser que nos dé pena, pero no perdamos el aspecto de que lo vamos a buscar. Sin embargo, también no es únicamente, como decimos, no basta únicamente con buscarlo, no basta únicamente con llegar de escondida, porque el Señor siempre nos va a estar recibiendo, sino que tenemos que entender que es ese nacer de nuevo. Y fíjense que en la familia esto tiene mucha importancia porque nosotros, como en este caso nosotros como cabezas de familia, tenemos que nacer para poder deportar esto a nuestros hijos. Si somos buenos padres, nuestros hijos también van a entender el amor de Dios Padre, el amor de nuestro Señor Jesús, la presencia del Espíritu Santo en cada uno. Por eso es que el ser padre es una de las mayores responsabilidades, pero a la vez es el mayor de los gozos, ¿verdad? Contribuir al plan de Dios. Entonces, si nosotros no somos buenos cristianos e intentamos nacer de nuevo cuando nos hemos alejado de Dios, también nosotros le estamos dando a nuestros hijos la figura de un Dios que está por allá, distante. Un Dios que yo lo voy a buscar solamente que me urja. Es cuando decimos, como que Dios fuera bombero, como que Dios solo fuera algo que yo puedo obtener. Hasta la familiaridad con la que muchas veces al desconocerlo lo tratamos. Hay Diosito así, bien despectivamente, como que fuera nuestro amigo. Entonces, cualquier amigo, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno que nosotros, cuando nos hemos alejado de los caminos del Señor, podamos nacer de nuevo. Y el temor que nos habla Roberto de que muchas veces ocultamos esa necesidad que tenemos de encontrarnos verdaderamente con el Señor. A veces el espíritu del mal hace que se aumente en nosotros ese miedo. Pero el Papa Francisco nos recalca que Dios se ha enamorado de nuestra pequeñez. Que su misericordia, dice, es como la caricia de papá o de mamá, que cuando estamos asustados, llegan, nos consuelan, nos confortan, nos acompañan, no nos dejan solos. Entonces, el Papa Francisco nos habla que esa misericordia del Señor nos dice, no tengas miedo de tus pecados. Yo estoy aquí para perdonarte. Y murió el Señor Jesús en la cruz por nosotros, con esa alianza que él había hecho también. Nos comprobó que cumplió hasta su muerte. Entonces, el Señor nos dice, no temas, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Yo sé que eres una criatura que necesita de mí. Yo te recibo con los brazos abiertos. Entonces, toda la obra del Señor en nuestra vida nos va demostrando el amor que Él nos tiene. Solo basta con que nosotros pues abramos los ojos, los oídos y veamos en nuestra vida las manifestaciones que el Señor tiene a diario. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa ser una nueva persona?
En primer lugar, no es una emoción pasajera. El arrepentirnos de corazón y dar la vuelta y poner nuestro corazón a disposición de Dios no debe de ser una emoción cualquiera. Debe de llevar de por medio un arrepentimiento sincero, genuino, el deseo de veras de enmendar todo lo que a veces nos hemos alejado de Dios, todos esos pecados que han creado esa gran barrera que no nos permite un encuentro vivo y amoroso. No es una euforia espiritual, no son esos gritos, no son esas brincaderas, esos bailes que muchas veces en lugar de apaciguar nuestro espíritu, hay personas que nos sentimos un poco hasta tensas. No son esos grandes audífonos que uno escucha en cualquier parte que ni dormir dejan. No es una euforia de momento. También tenemos que no es un esfuerzo de cada uno por cambiar la personalidad. No tiene que ver con la personalidad en el sentido de que yo soy enojado. Como Dios dice que no soy enojado, no, ya no soy enojado, pero guardo tanta ira que de repente reviento. Entonces no son cierto tipo de esfuerzos, sino que el Señor, como siempre en su infinito amor, nos ha regalado una hermosa lectura que nos va a decir que es nacer de nuevo. Y vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 17, en el capítulo 5, versículo 17, que nos dice: Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir? Cambio de corazón. Hay que dejar el pecado. Tenemos que creer firmemente en Jesús, practicar la justicia social famosa de la que tanto nos hablan, pero que muchas veces nosotros somos los primeros y más grandes injustos en el seno de nuestra familia. Amar a nuestros hermanos. Y cuando hablamos de amar al prójimo, no pensemos en las personas de afuera, no, que también en nuestro próximo, en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en nuestros padres. Quiere decir nacer de nuevo que yo voy a estar vigilante junto a Jesús para no pecar. Voy a estar tomado de su mano. ¿Por qué? Porque yo puedo ser derrotado por el enemigo. Cuando yo vivo lejos del Señor, desunido a Él, distanciado de Él, yo soy presa fácil del enemigo. Nacer de nuevo es buscar a Dios, es caminar con Él, es seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de Dios. Ahora bien, la lectura nos dice sepultar al hombre viejo. Es hacer una introspección de lo que yo soy, de mi real esencia, no de las caretas que me pongo ante los demás, sino que qué es lo que verdaderamente hay en mi corazón, porque de eso es lo que habla mi boca, dice la palabra del Señor. Ese viejo yo que puede ser a veces egoísta, muy lleno de ira, maneja muy mal carácter, que puede tender a ser muy mentiroso, que puede a crear mucha injuria, que la envidia puede estar carcomiendo su alma. Miren, tantas cosas que tenemos, que verdaderamente nacer de nuevo y sepultar ese hombre viejo es hacerme un examen real. Es tener esos momentos de desierto y decir, yo tengo esto que me separa de Dios. Esto no me permite nacer de nuevo. Esto no me permite unirme a Dios. Esto no me permite creer en Él. Y eso es un proceso que sí lo podemos hacer cuando nosotros decidimos vaciar nuestro corazón de todo lo malo que nos separa de nuestro Señor. Ahora bien, una gran verdad es que esto nosotros no lo podemos hacer solos, porque nosotros somos
criaturas del Señor, nosotros tenemos tendencia al mal. Entonces, no lo vamos a poder realizar solito con nuestras fuerzas. Nosotros verdaderamente, para nacer de nuevo, necesitamos del sostenimiento de Dios. Dios puede hacer ese milagro en nosotros. Tiene que ver mucho con la fe, con la oración, porque debemos de pedirle a Él que nos cambie todo ese interior por un interior que sea digno de llamarme cristiano, hijo de Él. Entonces, nosotros debemos suplicar esta gracia, que nos permita el Señor dejar todo eso malo, todo eso viejo, todo eso desagradable a sus ojos y verdaderamente emprender mi proceso de conversión o continuar en él y yendo hacia él. Aquí hay una figura bien importante y quiero recalcar lo que vos dijiste. La figura de nosotros como padres de familia y la protección que debemos de dar a nuestros hijos. Para nuestros hijos es bien importante sentirse protegidos por nosotros como padres, porque al identificar esa protección, para él va a ser bien fácil dejarse entregar a las manos del Señor. Fíjense la importancia que tiene que ser en la familia este nacer de nuevo. Nacer de nuevo a nivel de nosotros o de los padres de familia va a permitir que nuestros hijos puedan llevar ese rumbo de una forma más fácil. Entonces, ese milagro, porque en realidad es un milagro que Dios nos va a regalar, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Básicamente dejarnos llevar por el obrar del Señor en cada uno de nuestros corazones. Pero para dejar ese obrar, nosotros como personas debemos de sentir la suficiente confianza de identificar a Dios como Padre. Porque si lo identificamos como nuestro Padre, nosotros nos vamos a poder llevar y vamos a recurrir a Él en todo momento. Así como un papá es para sus hijos, que los hijos tienen algún problema y se golpea, un niño de 2 años y se golpea, lo primero que hace es llorar y buscar a papá o a mamá, ¿verdad? Pero si papá y mamá lo rechazan, imagínense qué va a pensar este niño cuando vaya siendo un adolescente y le digamos hay que buscar a Dios. Entonces va a decir, no, si Dios es como mi papá y mi papá a cada rato me sale enojado, me sale refunfuñando y todo, entonces Dios me va a castigar. Entonces hay que tener mucho cuidado por eso. Y esa es la importancia de entender este tema desde el punto de vista de la familia. Pero mientras nosotros como personas no tengamos un cambio de corazón, lucharemos en realidad en vano por vivir el Evangelio. Como decía Mirna, no se trata de algo emotivo, no se trata de algo momentáneo, no se trata de un dejarse en ese momentito y después me olvido. Se trata de un cambio y un estilo de vida. Y a eso se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar de vida, tienes que volver a tu origen. Y el origen de todo es Dios. A eso se refiere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros queremos que el Señor actúe en nosotros, Él nos dejó, cuando Él se fue, le dijo a los apóstoles, les dejo un paráclito, le dejo el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a actuar en nosotros para irnos vaciando de lo malo, para irnos vaciando del pecado, del egoísmo, de la soberbia, etc. Es como un vaso que podemos tenerlo lleno, llamemos de una bebida energizante, la que sea, que lo tenemos lleno y hagamos la similitud, pero esa bebida es lo que nos hace daño. Entonces el Espíritu Santo va a ir sacando esa vida y va llenando la bebida del Señor. Nos vamos a quedar con esta idea y nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y esa alabanza del alfarero es preciosa porque nos indica cómo el Señor va obrando en nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos moldear por el Señor y ese es el milagro que Dios va obrando en cada uno de nosotros. Dejarnos moldear por el Señor, dejarnos que Él, como dice la alabanza, se ensucie con sus manos para moldearnos a nosotros.
Y de hecho ese ensuciarse con sus manos es lo que él hizo. Se entregó por todos nosotros. Se ensució sus manos por nosotros para formarnos. Quiere decir que, como les decía, mientras no haya un cambio de corazón, es difícil que nosotros vivamos el Evangelio. Entonces, si nosotros queremos ser llenados por ese Espíritu Santo que va a ir sacando los detalles, los pecados, todas las cosas que nosotros tenemos, y Él va a ir llenando con su agua, poco a poco, saca y llena, saca y llena. En un momento determinado, Él va a ir obrando en nuestra vida. Entonces, no busquemos pociones mágicas. No creamos que vamos a cerrar los ojos y que ya está. No, este proceso es largo y como dijimos al inicio de este programa, dura ¿cuánto? Toda la vida. Entonces, hay una cosa que sí tenemos que tener claro, que únicamente el Espíritu Santo puede cambiar nuestro corazón y nos puede conceder ese nuevo nacimiento de lo que nos habla el Señor, esa nueva vida. Esa nueva vida es dejar realmente que el Espíritu Santo haga su obra. ¿A qué nos va a llevar esto? Fíjense que nos lleva a tantos detalles como por ejemplo a aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios que nos habla a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de las diferentes reflexiones. O sea, escuchar, entender, porque Dios en realidad nos habla en tantos pequeños detalles. Nos habla en nuestro hijo chiquito, nos habla en nuestro hijo adolescente, nos habla con nuestro hijo adulto, nos habla en la calle, nos habla con cualquier persona que nos pide algo. No sé, nos habla hasta en el cantar de los pajaritos cuando nos dan los buenos días en las mañanas. Dios nos habla en todos esos pequeños detalles. Entonces, dejarse llenar por el Espíritu Santo nos implica a entender y oír la voz del Señor en nuestra vida. Nos lleva a experimentar, por así decirlo, la presencia de Jesús vivo en nuestra vida. Por eso es que si nosotros realmente queremos nacer de nuevo, debemos ir dejando atrás todo aquello que desagrada al Señor. Entre más nosotros nos vamos conociendo al Señor, ya hacemos las cosas no por obligación, sino que lo hacemos por convicción, porque nos nace, porque lo queremos hacer y solo nos dejamos llevar. Miren, el Señor va actuando de una forma tan sutil que en la medida del tiempo uno ni siquiera siente cómo pasa el tiempo y simple y sencillamente va descubriendo cosas que antes para uno eran común y corriente, pero después uno descubre que en ese común y corriente está la mano del Señor. Entonces, la misión del Espíritu Santo es llevarnos a un encuentro más personal con Jesús. ¿Para qué? Para que lo conozcamos más, para que lo amemos y para que lo sirvamos. Fíjense todo ese proceso: conocerlo, amarlo y servir. Ese es el proceso. ¿Porque qué es el servir? Entregarse a los demás. Es lo que el Señor le enseñaba a los apóstoles. En ese lavatorio de los pies le decía: a ustedes tienen que servir a los demás. Entonces, dentro de esa misión que hace el Espíritu Santo, pues Él nos regala dones, los diferentes dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, está el don de la sabiduría, pero la sabiduría no es que nos va a hacer más sabios, no, la sabiduría es para entender lo que favorece o perjudica el proyecto de Dios. Es poder ver con los ojos de Dios. Eso es la sabiduría, entender y descubrir en todas las cosas del día a día lo que el Señor quiere para nosotros. Y el entendimiento, ¿qué es? El otro don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el entendimiento? Es aquel que nos ayuda a iluminar las verdades que Dios nos va revelando en el día a día. Comprender qué es lo que nos enseña Dios, qué es lo que nos enseña Jesús en su lectura, cuando leemos el Evangelio, en todos esos detalles. Otro don que es bien bonito es el don del consejo, que nos va a ayudar a entender esos caminos, a esas opciones que nos da en nuestra vida el Señor, a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, etc. Fíjense qué importante cómo va amalgamando el Señor nuestra vida para que nosotros de verdad nazcamos de nuevo, como le dijo Jesús. Es que eso es lo importante, Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, son palabras de Jesús. Y se cumple también lo de la palabra del Señor que dijo que no nos iba a dejar solos. Por eso el Espíritu Santo nos acompaña dándonos estos dones para poder llevar a cabo eso de nacer de nuevo, para poder en nuestra vida reflejar verdaderamente que somos hijos de Dios. Tenemos el don de la fortaleza. Nos ayuda a enfrentar las dificultades que nos presenta la vida. Esa valentía que hay que tener
Miren, muchas veces cuando nosotros emprendemos este camino, resulta que nos suceden más cosas que cuando andábamos fregando en el mundo. Y uno dice, va, no, sé que me estoy portando bien, miren todo lo que me está pasando. Por eso el Espíritu Santo nos acompaña con el don de la fortaleza. Tenemos el otro don, el conocimiento o don de ciencia. Es la ciencia de Dios, no del mundo, pero nos permite valorar toda la creación de Dios y verla lo bueno que es. Y ayuda a que toda esa creación nosotros no le demos un mal uso, no hablemos mal de ella, no querramos cambiar los verdaderos designios para lo que Dios lo creó. Tenemos otro don que es la piedad. Esto es actuar como Jesús actuó. Es tener sentido de pertenencia con el Señor y que nosotros tenemos un vínculo muy profundo, muy íntimo con Él. Cada quien tiene una experiencia con el Señor. La experiencia de Roberto no es mi misma experiencia. Y somos esposos. En la familia así se da. Las experiencias son únicas, son individuales. Pero esto nos ayuda a todos a estar abiertos a la voluntad de Dios, a los planes que Él tiene para cada uno y como familia. También tenemos el don del temor del Señor. Nos mantiene sometidos, pero con respeto, no con miedo. El miedo común y corriente que uno siente. Nosotros lo que sentimos es respeto por el Señor. Lo que tenemos es un sentido de sumisión a su voluntad. No vivimos renegando por lo que nos está sucediendo, sino que descubrimos que el Señor muchas cosas permite en nuestra vida para que crezcamos espiritualmente, para que nos demos cuenta de que Él está vivo y presente en nosotros y que nosotros muchas veces no estamos siendo, pero ni buenos administradores de los bienes que Él nos regala. Quiere decir que con el don del temor del Señor, nosotros también nos abandonamos con humildad, con respeto y confianza a sus santas manos. Por eso no hay que confundirlo con miedo. Cuando las personas no leen, muchas veces en las redes puede uno leer a veces cosas que van tan contrarios a Dios, pero ellos creen de que están alabándolo o lo están poniendo en su lugar delante de los demás. Pero por eso es bueno que nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando utilizamos el don de sabiduría, entendimiento, consejo y conocimiento, estos en conjunto nos llevan a pensar como Dios lo hace. Nos ayuda a adoptar el modo de pensar de nuestro Señor Jesucristo. Con el don de fortaleza, de piedad y temor de Dios, tomamos decisiones conformes a su voluntad y trabajamos por edificar su reino, por ser miembros de su iglesia, hijos de Dios, del Dios verdadero. Entonces, junto con estos dones y cuando nosotros en nuestra vida logramos experimentar y llevarlos como testimonio, también logramos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son tan hermosos como es el gozo, como es el amor, como es la paz que tanto necesitamos, paz de espíritu, paz real. No estamos hablando de ánimo, no que esa paz que solo viene del Señor cuando nosotros ocupamos todos estos dones para estar tomados de su mano. También nosotros cuando nacemos de nuevo, qué cambios, qué cosas vamos viendo despacito y buena letra, porque esto no es de una sola vez. No que Roberto nos decía, esto es un proceso largo que va a durar hasta el día que nosotros regresemos a su casa, cuando regresemos nuevamente, que Él nos llame de donde nacimos, ¿verdad? De donde venimos. Entonces, una de las primeras bendiciones es que
ya su palabra nosotros la guardamos en el corazón con gozo, la guardamos con amor y también somos genuinos, ya de corazón creemos, ya no solo creemos en Jesús, sino que le creemos a Jesús. También nosotros podemos ver cómo ya reflexionamos más los mandamientos que Él nos dejó. Y nosotros ya muchas veces podemos guardar esos mandamientos. La oración, tenemos mayor gozo en orar. Ya no es una oración rutinaria, ya no es una oración solo por decirla, ya no solo somos ritos. Entonces nos volvemos gozosos, nos volvemos en alabanza. También nosotros nos damos cuenta de que el poder de Dios se manifiesta en nuestro día a día, que no es un Dios lejano, sino que está con nosotros. Nos podemos ver instrumentos de Él para servir a otros, a nuestra comunidad con amor, por cierto, ¿verdad? También sintiéndonos con poder de hablar de Él. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el amor de Dios, el Espíritu Santo, lo derrama en todos nosotros, en nuestro corazón. Y nosotros podemos volverlo obra con nuestros semejantes. Y más que todo, pues todo esto nos va ayudando a madurar nuestra fe. Esto no es nada más que llenarnos del amor de Dios, ese amor que debe de por dar a quién, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros de trabajo. Y no es nada más esto que el amor, dar el amor que el Señor nos da. Fíjense que hay una lectura que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 34. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Palabra de Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces, en este proceso de nacer de nuevo, ¿a qué nos va a llevar a ser capaces? Nos va a llevar a ser capaces a amar como el Señor quiere que amemos. Nos va a llevar a ese amor de sacrificio, que es amar a pesar de. Nos va a llevar a ese amor del perdón, que es el amor incondicional a pesar de todas las cosas que pasan en nuestras relaciones. Nos va a llamar a ese amor compasivo, que es, como podemos decir, la cumbre del verdadero amor, porque en ese amor compasivo nosotros nos involucramos en el dolor del otro. Tratamos de meternos en ese problema que tiene, tratamos de ayudarlo, tratamos de estar con ellos sin que nos importen las cosas. Y entregarnos a un amor en obras concretas, que es el servicio. Fíjense esos 4 amores, características que nos va a llevar, es encontrarnos, es nacer con Dios. Ahora, para eso dentro de nuestro hogar es que nosotros donde hacemos vida inicialmente todo esto, para después desbordar. Podemos hacerlo, podremos nacer nosotros de nuevo. En Filipenses, en el capítulo 4, versículo 13, la palabra de Dios nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no estamos con Cristo, estamos fingiendo. Estamos tratando de hacer algo que no vamos a poder lograr, porque únicamente en Cristo es que está el verdadero perdón con Él. Bueno, de esta forma los estamos invitando a continuar este tiempo pascual, de ir a ese encuentro precioso del derramamiento del Espíritu Santo, de llegar a Pentecostés. Les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos que todo este mensaje lo reflexionen y veamos que se puede. Nosotros somos testimonio de eso, verdaderamente podemos hacerlo. Así que les agradecemos que hayan estado con nosotros. Los invitamos a seguir este camino a Pentecostés de forma intensa, unidos con la mano de la mano del Señor, y que la fe y la confianza en nuestro Señor Jesús sea el pan de cada día. ¿Verdad? Que nosotros nos sintamos que no estamos solos, que sí podemos, que solo tenemos que tener el deseo, y el Señor está con los brazos abiertos, sus manos dispuestas
a darnos todo ese amor y todas sus bendiciones por medio del Espíritu Santo. Así que pasen una buena noche, saludos y bendiciones y esperamos pues encontrarnos en nuestro próximo programa. Que viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones.